creo que teníamos mucha ilusión en hacer una temporada bonita con diferentes objetivos. Teníamos 3 a principio de temporada, intentar estar lo mejor posible en las 3 competiciones en las que jugábamos. En 2 de ellas estamos eliminados y en la tercera, que es la Liga, pues bueno, tampoco estamos en una situación muy buena, pero vamos a pelear para intentar estar lo más arriba posible al final de temporada. Espera ese remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Disparo. Veníamos de 4 años que habíamos estado peleando por Europa, nos habíamos clasificado 4 años seguidos en Europa y bueno, yo creo que al final a la gente le gusta esa competición, le gusta estar en los puestos de arriba, le gusta ver a su equipo pues, competir con los mejores y evidentemente a nosotros nos motiva muchísimo pues, el poder estar peleando con los mejores y jugando en Europa. Teníamos la ilusión de este año pues, intentar conseguir lo mismo. Todavía quedan muchísimos puntos en juego. Creo que vamos a dar mucho que hablar. Estoy convencido de que el equipo va a terminar bien. Que lo reclamaba San Mamés, hace que no con el brazo levantado a Duriz. Un gesto muy honesto de los futbolistas, a veces lo echamos en falta y no aparece mucho. No es que me considere alguien ejemplar en ningún sentido, pero intento siempre cumplir con la responsabilidad de intentar ser honesto dentro de lo que se pueda. Al final en un partido pues, pasan muchas cosas, está claro que vas muy rápido y a veces pues, nos equivocamos mucho y bueno, en ese momento en concreto sentí la necesidad de que se supiese en el momento que no había habido contacto suficiente, que no había sido penalti y que lo supiese el árbitro y que bueno, que la gente también lo supiese, nada más. Fue un acto espontáneo, totalmente espontáneo. Que viene a Duriz, golazo. Menuda maniobra en el interior del área de ese hombre, de Aricha Duriz. Para adentro, el segundo del Athletic Club. Al final lo que uno intenta es pues, ayudar al equipo, como siempre he dicho, y es algo que lo siento de verdad. Me aprovecho de todo el trabajo que hace mi equipo, ellos me ayudan para poder meter goles. Raúl García intentó el remate, Miquel Vesga le ve el cuero. Al final el trabajo es de todos. El que alguien en concreto pues, tenga más o menos números, el trabajo es colectivo y esto es un deporte colectivo en el que las individualidades a veces sobresalen, pero los números son de todos. Ojo, Williams replicando, balón dentro del área para Duriz. Gol de Aricha Duriz. Remate. Para nosotros fue un palo enorme pues, que un compañero nuestro que lo tienes tan cerca bueno, pues, sufra una enfermedad que la padece tanta gente y que tanta gente sufre con ella. Pero la verdad que Yeray es un fuera de serie en todos los sentidos. Ha llevado con una naturalidad y una normalidad y una fuerza terrible todo y le ha dado la vuelta a una situación que probablemente sea una de las más duras que pueda tener alguien y yo creo que bueno, nos ha dado un ejemplo a todos. Con el 5 a la espalda, Yeray Álvarez regresando a jugar un partido de fútbol oficial. Muni
es un jugador importantísimo para nosotros porque nos da cosas que, bueno, pues que no abundan en el fútbol en general y evidentemente en el Atleti tampoco. Fue una lesión que ya la conocía, que ya la ha padecido y que se sobrepuso muy bien y que se ha vuelto a sobreponer increíblemente bien. En ese sentido estamos súper contentos de que le tengamos otra vez de vuelta y además pues muy bien. Y gol. Lo celebra Iker Muniain. Encantados de que bueno, nos pueda ayudar de aquí al final de temporada. Mete el centro Iñaki, el remate, gol. Willy en concreto es un jugador con un potencial increíble. Siempre he dicho que va a ser un jugador de una dimensión muy grande. Además tiene una capacidad goleadora muy alta y estoy convencido de que nos va a dar muchísimas alegrías a todos los aficionados al Atleti. Iñaki con la derecha, intenta buscar el centro. Gol de Arija Duriz. De momento tengo otro año y la verdad que no pienso mucho más en el futuro. Voy año a año, voy semana a semana, como quien dice, no año a año, semana a semana. Y voy poco a poco, pero bueno, de momento tengo la suerte de tener otro año y además estoy muy ilusionado con intentar hacer otro buen año.